Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un carro con ruedas omnidireccionales en FPGA. En este caso es el primer proyecto del canal y vamos a comenzar. En este caso, un carro con ruedas omnidireccionales es un carro que puede realizar tanto los cuatro movimientos principales, que son arriba, abajo, izquierda, derecha, como un movimientos en cualquier diagonal. Y también puede girar ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son cuatro ruedas omnidireccionales. Tenemos que comprar dos ruedas derechas y dos ruedas izquierdas. Después deberíamos utilizar, en este caso, cuatro motores con caja reductora, dos driver L298N, un módulo Bluetooth HC05 y en este caso una placa de desarrollo FPGA Cyclone 4E, 12 jumpers hembra hembra, 6 jumpers macho macho. En este caso el material que vamos a utilizar para la construcción es un cartón comprimido, pero podemos utilizar cualquier madera que sea delgada. Y bueno, 8 tornillos con tuercas, en este caso son para las cajas reductoras. Para la alimentación vamos a utilizar dos baterías 18650 y una batería de 5 voltios. En este caso las baterías 18650 son para alimentar los driver L298, que a su vez alimentan los cuatro motores. Y la batería de 5 voltios es para alimentar la FPGA. También necesitaremos un portapilas para las baterías 18650. Con respecto a las etapas de desarrollo, tenemos la primera etapa, que sería la etapa de construcción. La segunda etapa corresponde al desarrollo del programa en VHDL y Verilog para controlar los cuatro motores y los 10 movimientos. La tercera etapa corresponde al desarrollo de la aplicación en App Inventor. La cuarta etapa corresponde a las pruebas para verificar los 10 movimientos de los motores. Y bueno, la quinta etapa corresponde al ensamble y la sexta etapa ya sería el funcionamiento final. En este caso, este es el diagrama de conexiones. Como vemos, tenemos dos driver L298 con cuatro motores conectados. En este caso, las entradas irían a los pines de la FPGA del 28 al 38 y en el segundo driver irían del 42 al 51. Como ya lo he dicho, vamos a utilizar dos fuentes. En este caso, la fuente de 5 voltios va a alimentar la FPGA y la fuente, las dos baterías 18650 van a alimentar los motores. Tener en cuenta que lo único que compartimos es tierra y debemos tener aisladas estas dos baterías entre los dos circuitos. Y bueno, y el módulo Bluetooth, en este caso lo conectamos a la FPGA y los pines de TX van al pin 76 y el RX va al pin 80. Recordemos que estos pines van cruzados, por eso van esos pines. Y esto sería todo. Lo que se refiere al diseño y la construcción. En este caso tenemos la base, la cual tiene las siguientes dimensiones, que están en milímetros, pero les voy a decir en centímetros. Tiene un largo de 25 centímetros, un ancho de 15 centímetros. En este caso, aquí en esta parte tenemos una distancia para que salgan las ruedas. Y la primera distancia, el largo que tiene es de 7,5 centímetros. Y en cambio el ancho sería de 11 centímetros. Para nosotros poder hacer la figura bien,
podríamos tomar desde el centro y medir 5.5 centímetros de la mitad hacia el lado derecho y de igual forma del otro lado, 5.5 centímetros del centro al lado izquierdo, y después lo marcaríamos y bajaríamos 7.5 centímetros y lo volvemos a unir. Después en la parte inferior tenemos una medida un poco más pequeña que vendría siendo de 6.5 centímetros en el largo para las ruedas delanteras, y en este caso tenemos la misma distancia. Entonces haríamos lo mismo, tomamos 5.5 centímetros desde el centro hacia el lado derecho inferior y en la otra parte sería igual. De tal forma nos queda así la base, y ya solo nos quedaría hacer los anclajes de los motores, que en este caso son 4, y también eh, recordar hacer las perforaciones que tienen una distancia de 210 milímetros, que son 21 centímetros, en los dos lados, tanto en el inferior como en el superior. Luego tenemos que tener otra tabla con las siguientes medidas, que en este caso es un rectángulo que de largo tiene 22 centímetros y de ancho tiene 11 centímetros, y también le hacemos las perforaciones para que encaje con la base y sería en la misma distancia, que en este caso es 21 centímetros entre cada perforación. Recordar que la perforación sería en este caso el punto que está en azul, no este de aquí, porque esta es la medida, pero puede llegar a confundir. Pero en sí la perforación viene siendo el punto azul. Por último, recordar que en este caso, para la segunda pieza, que vendrá siendo esta, tenemos esto que está marcado en líneas, vendría siendo el espacio donde iría la FPGA, que corresponde a una medida de 13,5 centímetros, y el espaciado que nos da de 4,5 centímetros vendrá siendo para colocar los drivers L298, y por este lado podremos poner, en este caso yo voy a poner Bluetooth, pero también podremos poner la batería de 5 voltios. Bueno, en este caso para el soporte de las cajas reductoras tenemos un trozo de madera, el cual tiene las siguientes dimensiones. En este caso están en milímetros, pero les voy a decir en centímetros, que serían 2 centímetros, 3 centímetros de largo y de ancho. Después tenemos una tablita de un largo de 3,8 centímetros, y en este caso esta sería la distancia para poner el motor reductor. Para entender esto mejor lo voy a poner aquí. Entonces lo que sería la tablita vendría siendo esto, y este de aquí vendría siendo el trozo de madera. Lo que queremos hacer en este caso sería ponerlo de esta forma, para que podamos poner aquí un tornillo y otro tornillo, dos tornillos, y lo sujetamos para poderlo anclar. Entonces, y en esta parte irían dos tornillos que son los de
donde iría el motor. Entonces la idea es que quede de esta forma. Yo en cambio acá lo he representado de la siguiente forma, que es así. Y con lo que respecta a las dimensiones de los agujeros, entonces tenemos en este caso una dimensión de 1.5 centímetros entre las dos perforaciones, que puede ser en cualquier lugar, preferiblemente en el centro. Después, por la parte de la que corresponde a los agujeros donde va el motor, tiene una distancia de 17,5 milímetros, que sería como un centímetro punto 75. En este caso, si observamos las medidas del motor, podemos ver que está diseñado de tal forma que donde tiene sus anclajes, en este caso tiene una distancia de 17.5. Entonces por eso es que tienen esta distancia. Y del lado lateral vemos que tiene una distancia de 18.7 milímetros. Por eso es que va el espaciado, este espaciado, que es de 20 milímetros. Y eso sería por parte de las medidas de los anclajes para los motores. Otra cosa a mencionar es que para poder poder anclar los soportes a la base, podemos hacer una perforación en el centro, de tal forma que lo podemos ya sea anclar el tornillo desde arriba o desde abajo. Y aquí pondríamos una tuerca. En este caso aquí tenemos la base con los 4 soportes para los motores, y en esa parte tenemos los tornillos que irían de la base. Entonces, y esta es la superficie donde va la FPGA y los driver L298. Entonces, la manera en la que lo vamos a colocar es la siguiente. Simplemente lo vamos a poner encima. Entonces, quedaría de esta forma. Quedaría de esta forma. La base quedaría aquí, y la otra base que corresponde donde irían los componentes, que será la FPGA y los drivers, iría encima. Y la atornillaríamos con estos tornillos. Y bueno, aquí abajo vamos a poner, pues yo en mi caso voy a poner las dos baterías 18650, y por aquí voy a poner la batería de 5 voltios. Vamos a crear una nueva carpeta de nombre proyecto. Vamos a abrir el Quartus. Cerramos esta pestaña, nos dirigimos a File, New Project Wizard, le damos en siguiente. Aquí vamos a elegir dónde vamos a guardar el proyecto, en mi caso en la carpeta que he creado anteriormente de nombre proyecto. El nombre de este proyecto va a ser test-bt. Siguiente. Siguiente. Aquí vamos a elegir la familia de la FPGA. En mi caso va a ser un Cyclone 4E con esta referencia. Siguiente. Siguiente. Finalizamos. Nos dirigimos a File, New. Vamos a crear un archivo tipo Verilog. Aquí en la descripción les voy a dejar los códigos. En este caso vamos a copiar uno por uno. Voy a copiar el de WartTX.
copiamos el nombre del módulo, vamos a File y lo guardamos como con ese mismo nombre. De igual forma vamos a crear otro archivo, en este caso va a ser un diagrama de bloques, lo vamos a guardar como con el nombre que se nos pone por defecto, que es test-bt. Vamos a crear otro archivo de nombre Verilog, digo tipo Verilog. En este caso vamos a seguir copiando, en este caso sería LRX, lo pegamos, copiamos el módulo, el nombre del módulo, lo guardamos como con ese mismo nombre, creamos otro archivo, también Verilog, nos regresamos, en este caso va a ser el generador de audios, lo copiamos, lo pegamos, copiamos el nombre del módulo, lo guardamos como, lo pegamos el nombre, vamos a crear otro archivo Verilog de nombre top, copiamos el archivo, lo pegamos, lo guardamos y el nombre del archivo es top. Vamos a crear otro archivo, en este caso va a ser tipo VHDL, nos dirigimos hacia atrás y copiamos el archivo de nombre motor DC. Copiamos el nombre de la entidad, lo guardamos como y con el mismo nombre de la entidad. Por último vamos a crear otro archivo tipo VHDL que va a ser en este caso el controlador. Lo copiamos, lo pegamos, copiamos el nombre de la entidad, lo guardamos como con ese mismo nombre. Una vez guardados los 7 archivos, en este caso vamos a cerrar el WartX, el RX, el generador de audios y vamos a dejar únicamente el top, el motor DC y el controlador. En este caso nos vamos a posicionar en el diagrama de bloques, que es el test-bt, y lo vamos a compilar. En este caso nos va a dar error, pero en un momento lo vamos a solucionar. Nos dirigimos a Assignments, a Settings. Aquí en general tenemos que cambiar el archivo de la entidad top. Le damos en los 3 puntos y en este caso vamos a seleccionar el archivo top. Le damos OK, aplicamos y OK. Nos posicionamos sobre el archivo y lo compilamos. Le damos en OK. Nos dirigimos a Assignments, a Settings. Aquí vamos a cambiar el archivo de la entidad top otra vez. En este caso va a ser el archivo motor DC. Damos OK, aplicamos y OK. Nos posicionamos sobre el archivo y lo compilamos. Damos OK. En este caso quedaría solo el controlador, entonces nos vamos a Cinemens, a Settings y vamos a volver a cambiar el archivo de la entidad top, en este caso al controlador. Damos OK, aplicamos OK. Nos posicionamos sobre el archivo y lo compilamos.
Una vez compilados los archivos, en este caso vamos a crear los archivos de bloque. Para esto tenemos que posicionarnos sobre el archivo y dirigirnos a File. En este caso, aquí donde dice Create Update, vamos a darle en esta opción que dice crear archivos de símbolo para archivo actual. Le vamos a dar clic. Se nos va a crear en este caso el archivo de bloque. Después nos vamos al archivo motor de C y hacemos lo mismo. Igualmente con el controlador. Una vez generados los tres archivos, ya podemos cerrar las pestañas de motor de C y top. Y en ese caso nos vamos a enfocar en el diagrama de bloques. Le damos doble clic, nos dirigimos aquí en la carpeta Project y como vemos se nos han generado los tres archivos. El primer archivo que necesitamos poner es el archivo top, que en este caso sería el que hace la comunicación UART y para manejar el Bluetooth. Nos dirigimos aquí en esta que es para crear las entradas. Vamos a crear en este caso tres entradas que corresponden al reloj, al reset y al RX. Le damos escape para salirnos. Manteniendo pulsado vamos a conectar el clock, igualmente el reset y el RX. Vamos a dar doble clic y el segundo componente que vamos a poner en este caso va a ser el controlador. Le damos OK, lo ponemos, mantenemos pulsado y lo conectamos. El RX a la salida del LED. Damos doble clic. En este caso vamos a poner este otro archivo que es el motor de C. Damos OK. Para esta ocasión tenemos que poner 4, entonces ponemos 4 de estos porque son 4 motores y los conectamos a las salidas del archivo controlador. Una vez conectado tendríamos que conectar el reloj, por lo cual del primer archivo del motor de C vamos a interconectarlo al primer pin, y una vez conectado solo nos quedaría interconectar los demás archivos al mismo componente, quedándonos de esta forma. En este caso nos quedarían 8 salidas, entonces nos vamos aquí a la herramienta de pines y vamos a darle en output y los vamos a ir poniendo. Le damos en escape para salir y los vamos a ir conectando. En este caso nos faltaría la salida del TX, que sería la transmisión. Entonces vamos a sacar otra salida y la vamos a conectar. Una vez conectada, yo recomiendo cambiar los nombres de los pines
y le damos doble clic para cambiar el nombre y le ponemos el nombre correspondiente. En este caso va a ser el reloj, este que es el reset, el RX, igualmente con las salidas, X, aquí ponemos PWM1, PWM2, PWM3, PWM4, PWM5 y así hasta llegar al 8. Una vez asignados los nombres de las entradas y de las salidas, va a resaltar que tenemos que irnos a Assignments, a Settings, y aquí tenemos que cambiar el archivo de la entidad top, que en este caso pasaría a ser el archivo de diagrama de bloques, que lo hemos denominado test-bt. Le damos OK, aplicamos los cambios, le damos OK y lo compilamos de nuevo. Una vez compilado, solo nos quedaría asignar los pines. Entonces nos vamos a Assignments, a Pin Planet, una vez definidos los pines vamos a volverlo a compilar. Una vez compilado, en este caso necesitamos usar un módulo para la comunicación UART, el cual sería nuestro primer bloque llamado Bluetooth, o en abreviación BT. Este bloque ya lo implementamos anteriormente, está hecho en Verilog y tiene 3 entradas y 2 salidas, las cuales son el clock o reloj, en este caso para definir la velocidad de transferencia, o baud rate, que en este caso es de 9600 baudios, la más estándar. El reset, el cual es un botón que, como su nombre lo indica, sirve para resetear la comunicación y para este propósito en concreto utiliza lógica inversa, por lo que si se va a utilizar en otro dispositivo FPGA se debe cambiar de 0 a 1 en la configuración. Luego está la entrada de recepción o RX, que se encarga principalmente de recibir los datos de la FPGA al módulo Bluetooth. Y por último las salidas, que serían la transmisión en caso de que necesitamos enviar información del módulo Bluetooth a nuestra FPGA. Y un bus de datos de 8 bits denominado RxData, que son los datos de recepción que salen del módulo Bluetooth. Para controlar los motores a través de Bluetooth necesitamos otro componente que lo vamos a denominar controlador, el cual va a tener una entrada y 4 salidas, las cuales son la entrada LED, que se encarga de recibir datos que llegan del módulo Bluetooth y tiene un bus de 8 bits. Las salidas SW1 hasta SW4 con un bus de 3 bits que sirven para controlar el giro de los motores. Para esta aplicación nos vamos a enfocar más que todo en cómo funciona el componente controlador. Entonces primero necesitamos definir las bibliotecas IEEE, stdlogic 1164 y ARID. En la entidad definimos la entrada LED con un bus de 8 bits y la salida SW1 hasta SW4 con un bus de 3 bits. Terminamos la entidad. Pasamos a la arquitectura.
en la que necesitamos definir 4 señales para controlar los motores. Esto debido a que en los procesos no se puede poner las salidas directamente, sino que toca asignar a señales y posteriormente a las señales conectarlas a las salidas, pero esto lo explicaré más adelante. Entonces, definimos una señal SW0-1 con un bus de datos de 3 bits en orden del menos significativo al más significativo. Por esta razón ponemos de 0 to 2 y hacemos lo mismo con el SW0-2 para el motor 2, el motor 3 y el motor 4. Luego, en el Begin inicializamos el proceso del nombre motor 1, en el cual la lista sensitiva definimos los parámetros de la entrada LED y la señal SW0-1. Escribimos otro Begin y finalizamos el proceso. Dentro del proceso definimos una asistencia case para definir los movimientos. Cerramos el case y en este caso dentro del case escribimos case LED, que es la entrada, después is, when, cuando, entre comillas escribimos el número 3 en binario del más significativo al menos significativo. Después igual mayor para asignarlo a la señal SW0-1 y después menor igual y entre comillas ponemos 001, lo cual corresponde al giro de la derecha para el movimiento hacia adelante. En este caso tenemos que recordar que estamos trabajando con lógica inversa para la dirección de los motores. Ahora vamos a crear un segundo proceso de nombre motor 2, en el cual la lista sensitiva definimos los parámetros de la entrada LED y la señal en este caso cambia, la cual va a ser SW0-2 y escribimos lo mismo que el proceso anterior. Como ya lo mencioné, cambiamos las señales SW0-1 a SW0-2. De esta forma ya podemos controlar dos motores, pero aún nos faltan dos motores más, entonces repetimos el proceso dos veces y cambiamos las señales correspondientes. Agregando los procesos de nombre motor 3 y motor 4, de esta forma estaríamos controlando 4 motores al mismo tiempo, para que se muevan en dirección derecha, para que el carro se mueva hacia adelante cuando se le mande el número 3 en binario. Entonces, por ahora volvemos al primer proceso y agregamos una segunda sentencia. En el case escribimos when, cuando, entre comillas, escribimos el número 5 en binario del más significativo al menos significativo. Después, igual mayor para asignarlo a la señal SW0-1. Y después, menor igual y entre comillas ponemos 000, lo cual corresponde al giro de la izquierda para el movimiento hacia atrás. Después agregamos esta misma sentencia en los demás procesos, cambiando las señales correspondientes. De esta forma estaríamos controlando 4 motores al mismo tiempo para que se muevan en dirección izquierda cuando el carro se mueva hacia atrás. En este caso, cuando se mande el número 5 en binario. Entonces, para la tercera sentencia, en este caso, que vendría siendo el movimiento de la derecha, vamos a asignar el 7 en binario y como vemos aquí el movimiento del primer motor es hacia la derecha. Nos vamos al segundo proceso y en este caso el segundo motor se mueve al lado contrario, que sería a la izquierda. Como vemos está bien asignado. Vamos al tercer movimiento, vamos al tercer proceso. En el tercer motor vemos que tiene que girar hacia la izquierda, por lo que está correcto. Vamos al cuarto proceso, revisamos el cuarto motor, se tiene que mover hacia la derecha, está correcto. Pasamos al siguiente movimiento. En este caso sería hacia la izquierda. En la cuarta sentencia vamos a definir el 9 en binario y el movimiento del primer motor es hacia la izquierda, por lo que está correcto. Vamos al siguiente proceso, revisamos el segundo motor, en este caso se mueve hacia la derecha, lo cual está correcto. Vamos al tercer motor, vamos a la cuarta sentencia,
Revisamos el tercer motor, en este caso gira hacia la derecha, está correcto. Vamos al cuarto proceso. En la cuarta sentencia, en este caso vemos que gira hacia la izquierda, por lo que está bien. Pasamos al siguiente movimiento. En este caso sería la diagonal derecha arriba. En este caso, en la quinta sentencia, sería asignamos el número 11 en binario, y en este caso el primer motor, el movimiento que hace es hacia la derecha, por lo que está correcto. En este caso, como son solo dos motores, tenemos que irnos al cuarto motor. Verificamos la quinta sentencia y como vemos el motor tiene que girar hacia la derecha, por lo que está bien. Pasamos al siguiente movimiento. En este caso los motores cambian su sentido, los mismos motores el 1 y el 4. En este caso sería el movimiento diagonal izquierda abajo. Entonces vamos a la sexta sentencia y como vemos está hacia la izquierda el primer motor, por lo que está bien. Vamos al cuarto motor. También está bien. En este caso le hemos asignado el número 13 en binario. Pasamos al siguiente movimiento. En este caso sería el movimiento diagonal izquierda arriba, que lo ejecutan los motores 2 y 3. Entonces vamos a esos procesos. En este caso verificamos, en este caso sería la quinta sentencia. Utilizamos el número 15 en binario, asignamos a la señal y en este caso el movimiento que hace el segundo motor es hacia la derecha. Verificamos, está bien. Vamos a la quinta sentencia del proceso 3. Como vemos, gira hacia la derecha, por lo que está bien. Pasamos al siguiente movimiento. En este caso son los mismos motores, el 2 y el 3, que giran en sentido contrario, que sería hacia la izquierda. Entonces verificamos en la séptima sentencia. En este caso asignamos el número 17 en binario y gira hacia el lado contrario, que sería la izquierda. Está bien. Vamos al tercer proceso y como vemos gira hacia la izquierda, entonces también está bien. Pasamos al siguiente movimiento. En este caso el giro hacia la izquierda. En este caso tenemos que revisar los 4 procesos, puesto que se utilizan los 4 motores. Entonces el primer motor se mueve hacia la izquierda. Verificamos, en este caso sería en la séptima sentencia, y como vemos está bien, gira hacia la izquierda. En este caso le asignamos el número 19 en binario. Vamos al segundo proceso. El segundo motor se mueve hacia la derecha. Está bien. El tercer proceso, en este caso el tercer motor, se mueve hacia la izquierda. Está bien. Vamos al cuarto motor. En este caso se mueve hacia la derecha. Está bien. Pasamos al siguiente movimiento. Y el último movimiento sería en este caso el giro hacia la derecha. Revisamos el primer motor y nos vamos al primer proceso. En este caso el motor gira hacia la derecha. Está bien. Vamos al segundo proceso. El segundo motor gira hacia la izquierda, lo cual está bien.
Vamos al tercer proceso y el tercer motor gira hacia la derecha. Está bien. Y en el cuarto y último proceso, el cuarto motor gira hacia la izquierda, lo cual está bien. Ya solo nos faltaría en este caso hacer la excepción de los casos para detener los motores. Entonces escribimos when others igual mayor SW0-1, asignamos 3 unos, que en este caso recordemos que estamos trabajando con lógica inversa, entonces haría que los motores se detengan. En este caso lo vamos a asignar, pues sería la excepción de cualquier número que no sea los que están aquí. Podría ser el 2, el 4, en este caso yo he puesto el 1, pero en caso de que presionemos cualquier número que no sea el que están aquí, los motores se tendrían que detener. Escribimos la excepción en todos los procesos y eso sería todo. Ya lo único que faltaría es asignar, en este caso como dije antes, las señales, asignarlas a las salidas. Entonces asignamos el CW1, que vendría siendo la salida, la primera salida. La asignamos, entre paréntesis ponemos 0 porque como recordamos es un bus de 3 bits. Entonces lo numeramos de 0, 1, 2. Entonces ponemos SW0, la asignamos a CW0-1 que corresponde al primer motor, al bus en el orden 0. Entonces lo único que hacemos es organizarlos, que vendrá siendo entre paréntesis ponemos 1, igual forma en la otra señal, y de esa forma ya asignaríamos el primer motor. Igualmente con los demás señales y salidas. De esta forma ya hemos terminado con la explicación del archivo controlador, que era el que hace, pues se encarga de hacer los movimientos de los motores, y eso sería todo. Luego nos dirigimos a Tools, Programmer, vamos a darle en Add File, en Output Files y en b-test.soft. Le damos en Open. Nos aseguramos que la tarjeta en este caso esté conectada y el programador también. En este caso lo vamos a programar por modo JTAG, ya que vamos a hacer pruebas primero. Entonces aquí vamos a seleccionar el programador y vamos a subir el programa. Listo. En este caso, con respecto a la aplicación de App Inventor, lo que he hecho es esta aplicación que consta de los 10 movimientos, que son 10 botones y uno de parada. En este caso, con respecto al diseño en bloques, agrego en este caso un botón para la lista de dispositivos Bluetooth y después el botón en sí. Con respecto a los botones de movimiento, en este caso cuando el botón sea presionado, entonces va a llamar al cliente de Bluetooth, que en este caso va a enviar un byte que es de tipo número, que en este caso sería por ejemplo el 15. Entonces, para recordar, el 15 corresponde a el movimiento diagonal derecha arriba. Entonces en este caso corresponde al botón 1, y para, para que cuando lo dejemos de presionar se detenga, en este caso tenemos que agregar otro bloque que sea que cuando el botón no esté presionado mande en este caso un byte de un número que sería el 1, que en la FPGA pues sería cualquier otro caso que no sean los números que ya hemos designado. En este caso después para el 3
tenemos el movimiento hacia adelante y pasa lo mismo, y así con todos. Por ejemplo, el 11 vendría siendo el movimiento diagonal izquierda arriba, el cual está asignado al botón 3. Por ejemplo, el 9 a la izquierda, el 7 a la derecha, el número 13 que sería el diagonal derecha abajo, el 5 que sería el movimiento hacia atrás, el 17 que vendría siendo el movimiento diagonal izquierda abajo, el 19 que vendría siendo el giro hacia la izquierda, el 21 que vendría siendo el giro hacia la derecha, y en este caso el botón 5 que vendría siendo para la parada corresponde a un número, el número 1, que vendrá siendo la excepción a cualquier de estos números, por lo cual se activaría la, para que se detengan los motores. Y sus correspondientes, en este caso serían sus correspondientes bloques que cuando se deje de presionar le mando un 1 para que de esta forma se detengan los motores. Eso con respecto a la programación. Y la aplicación, como ya lo he dicho antes, pues en este caso tiene el nombre del canal, el botón para conectar el Bluetooth, los 10 movimientos, y eso sería todo. En este caso, en la descripción les voy a dejar el APK que vendrá siendo para instalar la aplicación en sus dispositivos móviles. Entonces la descargan, la instalan para que puedan en este caso hacer las pruebas que vamos a hacer a continuación. En este caso, una vez que ya nos hayamos asegurado que los movimientos están bien, vamos a grabar el programa en la memoria de la FPGA, que en este caso sería la memoria volátil. Entonces para esto les voy a dejar un video en la descripción o pueden verlo, pero de igual forma lo voy a hacer aquí, pero por si les interesa pueden ir a verlo. En este caso nos tenemos que dirigir a File y aquí donde dice Convert Programming File, que vendrá siendo convertir archivos de programación, le damos clic y aquí tenemos que seleccionar el tipo de archivo de programación. En este caso lo vamos a desplegar y vamos a seleccionar el archivo que dice JTAG configuración indirecta, archivo de configuración indirecta, que es el .jig. Después nos pide la configuración del dispositivo. Como ya lo expliqué en ese video, tenemos que saber la configuración de la memoria volátil de la FPGA. Entonces en este caso va a ser la EPS16 y el modo va a ser Active Serial. Después aquí nos pide agregar un flash loader, que lo podemos agregar dándole en Add Device. Aquí tenemos que seleccionar la FPGA, en mi caso es una Cyclone 4E, que es de la familia EP4CE6. Le damos en OK, se nos va a agregar el dispositivo. Después le tenemos que dar clic en Soft Data. Aquí tenemos que agregar el archivo soft, que en este caso se nos genera cuando nosotros programamos por JTAG y cuando compilamos el archivo. Entonces nos dirigimos a Output Files y va a estar aquí bt-test.soft, le damos en Open y en este caso tenemos que asegurarnos que la ruta de donde se guarda el archivo esté dentro de la carpeta de archivos de salida.
output files y en este caso se va a poner con el nombre de output files, pero lo podemos cambiar. En mi caso le voy a poner archivo de memoria. Una vez cambiado el nombre, lo que nos resta sería generar el archivo. Entonces le vamos a dar en generate. Se nos dice que se ha creado el archivo de memoria.jig satisfactoriamente. Entonces le damos en OK. Ya podemos cerrar esta pestaña. Nos vamos a dirigir a Tools, a Programmer. Y en este caso va a estar el archivo que anteriormente habíamos generado para las pruebas, que era el .soft, pero en este caso lo vamos a eliminar. Lo seleccionamos y lo eliminamos, y en este caso nos vamos a darle clic en Add File. Nos vamos a meter en la carpeta de Output Files y aquí va a estar nuestro archivo que ya está para ser programado en una memoria volátil, que yo lo he denominado archivo de memoria. Lo abrimos y como vemos aparece con el icono de la memoria. Lo único que nos resta hacer es seleccionar el archivo, en este caso marcar la casilla que dice Program Configurate, le damos clic. De esta forma ya podemos subir el programa. En este caso va a estar en modo JTAG. Le vamos a dar en Start. Por lo general este tipo de programación se demora un poco más, así que recomiendo tener un poco de paciencia mientras se sube el programa. Una vez subido el programa vamos a ver las pruebas de funcionamiento finales en este caso. Entonces nos vemos allá. Bueno, y por último decirles que gracias por ver el video, a pesar de que, bueno, digamos que se hizo como más de 50 minutos. Me tomó mucho tiempo, digamos que alrededor de unas 2 semanas en lo que consigo los materiales y, bueno, y desarrollaba el programa. Y pues siendo el primer proyecto de este canal, pues pienso que tenía que estar al nivel, pues por así decirlo. Y eso sería todo, pues la verdad, estoy muy agradecido con ustedes por el apoyo que recibe el canal. La verdad, al principio hice este canal para como compartir mi conocimiento a la comunidad, pero veo que tiene resultado y me gustaría seguir haciendo esto por un tiempo más largo, o bueno, quién sabe. Entonces lo único que les pido en ese caso es que si pueden me regalen un like y se suscriban al canal. Eso me ayudaría mucho a motivarme a seguir haciendo videos, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.